Bienvenida a Soy mi guía. Soy Alejandra Capitanich y este es tu espacio de conexión, propósito y poder. ¿Empezamos? Hoy me acompaña Andrea Ramos. Andrea es gallega, vive en Barcelona y su camino profesional ha sido bastante curioso. Empezó estudiando criminología por su fascinación por la mente humana, especialmente los comportamientos más complejos y oscuros. Pasó por la grafología y el mundo de los recursos humanos y finalmente encontró en el coaching un espacio donde integrar todo eso. Hoy acompaña a personas en procesos de crecimiento profesional y personal, creando conversaciones profundas sobre propósito, emociones y decisiones importantes de vida. Andrea, bienvenida, soy mi guía. Buenas. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar aquí, la verdad. La primera vez que me invitaste a venir al podcast dije sí, rotundamente. Súper, y fue todo muy intuitivo, muy orgánico, un lugar que había acabado de conocer en una charla, bueno, espectacular. Así que gracias por aceptar el... A ti. Bueno, contanos un poquito más quién es Andrea, más allá de todo esto que comenté, si querés. Sí. Pues, ¿quién es Andrea? A ver, es una muy buena pregunta, en realidad. Y también creo que es abstracta, no porque sea Andrea, sino cuando preguntamos a alguien quién eres, ¿no? Y además yo siempre creo que estamos aquí como un avatar, una experiencia más del alma. Entonces, ¿quién es? Hombre, te puedo decir quién soy ahora mismo, pero sabiendo que, o por lo menos yo lo veo así, que vamos cambiando, ¿no? Entonces, también creo que es una buena pregunta ir haciéndose de vez en cuando, ¿no? ¿Quién soy? Y no tienes por qué ser siempre la misma persona, pero respondiendo a tu pregunta. Al final, yo me considero una buscadora. Y no es por ponerme mística ni mucho menos, sino es porque siempre que me he puesto a buscar algo más experiencias, otras maneras de pensar, otro tipo de maneras de encajar la vida, pues siempre me ha llevado a más. Siempre me ha llevado a nuevos territorios, a nuevas personas. Entonces, yo ahora mismo, yo no sé quién voy a ser a lo mejor mañana, porque me pueden pasar muchas cosas en un día, pero ahora mismo sí que te puedo decir que yo soy una apasionada de la vida. Eso es lo que te puedo decir. La amo. Este es el podcast de los buscadores. A mí también me resuena mucho esa palabra y de hecho cuando era chiquita veía preadolescente, había un programa en Argentina de un psicólogo que se llamaba El Buscador. Ah, fíjate. Ay, no me sale ahora el nombre, pero es bastante conocido. Tiene varios libros, que quizás lo conozcas. Bueno. Uf, no, la verdad es que Quizás no. se me va a ir... Ay, Bucay. Jorge Bucay, no sé si te suena. Sí, con ese nombre sí. Se llamaba así. Sí, es famosillo, creo, ¿no? Sí. O bueno, si me suenas por algo. Bueno, apasionada de la vida. Sí. Qué hermoso. Sí. Y suena más fácil de lo que es. Suena más fácil de lo que es. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo lo experimentas esta pasión por la vida? Para mí, la pasión por la vida es literalmente vivir apasionadamente, incluso en las cosas más cotidianas. Y obviamente no siempre me sale, porque una cosa es saber, ¿no? Cuál es tu propósito. El mío, en parte, es vivir la vida con pasión, pero a veces creo que, o yo lo pensaba así, la vida con pasión normalmente nos la imaginamos como con mucha adrenalina, como viajando, viviendo aventuras extraordinarias, haciendo como muchas locuras. Y me parece una parte de vivir la vida con pasión, ¿no? Por supuesto. Pero yo encontré en el día a día una pasión que no era capaz de ver antes. Porque yo durante muchos años siempre era como escapaba del presente. Era la típica frase de seré feliz cuando. Seré feliz cuando tenga el trabajo de mis sueños, seré feliz cuando tenga la pareja de mis sueños, seré feliz cuando, no sé, viva sola, mil cosas, ¿no? Y ahí, para mí, es justamente escapar un poco de la pasión que te ofrece la vida todos los días. De hecho, es el que estemos hoy aquí, tú y yo, es resultado, en mi caso, en el tuyo también, ¿no? Pero te hablo de mi experiencia, de seguir mi pasión. Al final, yo tengo muy claro que uno de mis propósitos es vivir entre este tipo de conversaciones.
Entonces, cuando tú viniste al evento, pues eso es parte de eso. O sea, ahora yo, aparte de mi trabajo, me estoy dedicando a, una vez al mes, una cosa así, crear espacios gratuitos donde venga quien quiera y podamos hablar de 1000 temas. De hecho, cuando tú viniste, el tema era cómo soltar el control y yo no lo llevaba preparado. Un poco también para... Claro, para ¿no? salir de tu zona de confort, que vos le comentaste que a mí también me pareció interesante cuando empezaste, que dijiste, estoy nerviosa. O sea, también aceptar que cuando uno está constantemente haciendo cosas nuevas, no vas a estar súper cómoda y que a veces salir de esa comodidad es lo que te lleva a lo nuevo y a lo nuevo y hasta que te sientas cómoda en eso nuevo y en eso, ¿no? Claro, totalmente. Y eso fue por seguir la pasión. Y al final, pues una cosa lleva a la otra. Entonces, vivir la vida apasionadamente, para mí es preguntarse cada día qué me inspira a hacer. Y no hace falta tener una vida de millonario, porque, claro, solemos pensar, bueno, claro, si yo tuviera todo el dinero del mundo, pues también me podría dedicar. No, no es así. No es así. Son excusas. Y lo entiendo porque yo estuve ahí también. Y estoy a veces. No, por supuesto, no vivo una vida de apasionada y perfección todos los días. Yo me tengo que esforzar cada día por moverme hacia lo que quiero moverme. Porque la mente me obliga a estar en lugares a lo mejor que no quiero, pero que considero que tengo que estar. O a lo mejor... entre lo que me inspira y lo que no me puede, la pereza también, que por eso es un pecado capital. Y a veces nos enfrentamos, o al menos así lo veo yo, ¿no? De estar bien con lo que uno tiene, pero a su vez ir por esos objetivos. Y ahí está el sentirme bien en el presente, pero igual movernos. Uh-huh. O sea, no quedarnos solo con esto. Uh-huh. ¿Cómo lo ves a esto? A ver si me puedes decir. Porque hay como una contradicción que no es tan contradicción, que es como que sí, hay que moverse. Uh-huh. Pero también agradeciendo lo que uno tiene y disfrutando del proceso. Creo que vamos allá de eso. Yo disfruto ya de estar hablando con vos y de compartir este momento, no importa dónde nos lleva. Y a su vez, eso nos lleva a otro lado siempre. Sí. ¿Cómo lo ves? Exacto. Esto del coaching, ¿no? De conseguir objetivos, pero a su vez... Uh-huh. Sí. De tener esa paz interior de decir estoy bien. Lo has explicado muy bien. Al final, estar contento con el presente ya te va a llevar a querer moverte. O sea, es como inevitable. Cuando tú estás feliz con tu presente, tienes ganas de expansión. Incluso si no lo piensas, porque también en el coaching estamos como muy acostumbrados, lo que tú decías, a poner objetivos, a establecer metas, que está fantástico, pero yéndonos un poco más a lo que es la filosofía, ¿no? Por ponerle una palabra de lo que estamos hablando de vivir apasionadamente. El presente, cuando tú estás feliz en el presente, vas a querer moverte, porque estás tan satisfecho, tan satisfecha, que no te queda otra que compartirlo. Es inevitable. O sea, lo sientes como obligatorio, pero obligatorio no como una obligación negativa, sino porque tienes tanta energía en el cuerpo que no puedes dejar de moverte. Y eso es lo que a mí me pasa cuando hago estas cosas, cuando sigo las cosas que realmente me apasionan, como por ejemplo esto. Yo cuando salgamos de esta entrevista, yo salgo con muchísima energía y voy a tener muchas ganas de compartirlo, de decírselo a la gente, de animar a la gente a hacerlo. Llegaré feliz, entonces con mi pareja estaré muy contenta por la tarde, ¿no? Entonces... Cuando tú disfrutas de tu presente, cuando no quieres huir de tu presente, que cuando queremos huir es en el momento en el que nos planteamos el futuro todo el rato, es ese famoso seré feliz cuando, pues ahí es cuando inevitablemente te vas a mover. Es que es como una especie de corriente. De hecho, en el Tao es lo que se dice como fluir, ¿no? La vida es un río, hay una corriente, para mí esa corriente es tu pasión, tu entusiasmo más alto, y si te dejas llevar por esa corriente, es inevitable que llegues a lugares. Y te va a parecer fácil. Ese es el secreto. Claro, y también hay veces que nos movemos por incomodidad, porque nos podemos mover por esta motivación interna y porque hay que moverse. ¿Qué pasa ahí? Porque muchos clientes deben venir también porque se quieren mover porque no están cómodos, entonces... Sí. Mira, el dolor... es, junto con la inspiración, la mejor arma que tenemos para movernos.
Y para mí el dolor es un gran maestro. A mí el dolor me ha enseñado mucho. Y las sombras, lo hablábamos antes de grabar, pero la criminología al final es el mundo de las sombras. Eso quiero que me cuentes un poco más, que te llevó a estudiar criminología, entender la mente humana y la complejidad y qué te aportó la criminología en todo esto, porque al final es como ver los puntos hacia atrás, como dice Steve Jobs, ¿no? Todo nos suma y todo nos hace quienes somos. Sí, pues mira, te cuento ahora, primero acabo con lo del dolor y Vale. es fantástico porque lo uno con lo que me has preguntado. Pero sí, el dolor y las sombras son grandes maestros porque te obligan a moverte. Yo pienso realmente que hay un camino para cada uno de nosotros. Y cuando hablo de camino, no hablo de que haya una forma, porque lo que pasa con la mente es que nos perdemos en las formas, ¿no? Imagínate, mi camino es vivir entre estas conversaciones, por ponerlo así. ¿Cuál es la forma? Hay 1000 formas. Aquí lo estoy haciendo en el podcast, en los talleres lo hago, con los clientes uno a uno lo hago, incluso con conversaciones con mi pareja, con mis amigos, también lo hago. Entonces las formas no importan. El problema es que nos perdemos en las formas, porque la mente controladora, yo hablo mucho de control también, siempre quiere encontrar el cómo, pero cómo hago esto, pero cómo llego, pero cómo lo creo. Y el cómo al final es lo de menos. Lo que importa es un poco el qué, encontrar en qué te inspiras y el cómo te va apareciendo solo. Y muchas veces el cómo es el dolor. Fíjate, algo que queremos evitar a toda costa, pero la vida es bastante más inteligente que nosotros y nos envía ese dolor, que es una especie de cómo, una forma de encaminarnos hacia donde realmente queremos y merecemos estar. Como una preparación también. También una especie de empujoncito, ¿no? de impulso. Y yo soy muy consciente que hay dolores situaciones muy desagradables. En ningún caso quiero que parezca que lo estoy como haciendo de menos. Ahora, sí que es cierto que después del dolor siempre viene una metamorfosis. El dolor es el gran transmutador. El gran transmutador. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en constelaciones familiares, que no soy experta ni mucho menos, pero quería traerlo porque ahí se ve cómo los traumas viajan de una genética a otra, es decir, de un familiar a otro. Y ahí, ¿por qué? Porque tienes la oportunidad de transmutarlo, de convertirlo a lo mejor pues, en un don o de romper grandes patrones familiares, pero es justamente eso, ese miedo, ese dolor lo que luego transmuta. Y en criminología al final, mira, yo te voy a ser completamente honesta, yo lo pasé bastante mal estudiando criminología, sobre todo en clases donde ves casos muy feos, porque yo soy una persona extremadamente sensible. Tengo un poco esa dualidad muy curiosa, porque soy extremadamente sensible, bueno, muy sensible, ¿vale? Pero por otro lado, me fascina la sombra humana, me llama mucho la atención, me da mucha curiosidad y creo que hay mucho conocimiento ahí dentro. Entonces ahí se juntaron un poco pues mis dos dualidades y una parte de mí se lo pasaba muy bien porque entendía muchas cosas y era muy interesante, y otra parte de mí, claro, cuando te cuentan casos, tú los ves porque obviamente te enseñan las fotos, vídeos que normalmente no se muestran, pues es duro. Entonces, criminología, yo cuando terminé me di cuenta de que yo no quiero ser policía, porque no puedo. No porque tenga nada en contra, todo lo contrario, pero no era lo mío en ningún caso, pero muy interesante. Muy interesante. En criminología aprendí, sobre todo mirar las cosas desde un punto de vista neutro. Porque tú para entender grandes horrores, si te implicas emocionalmente no vas a entender nada. Tienes que poner un punto de vista neutro absoluto. Y eso luego, curiosamente, en sesiones de coaching me ayudó bastante. Porque en mi vida personal también. Pero a veces en sesiones de coaching te cuentan cosas muy duras y tú tienes que ponerte neutra porque aunque te quieras dejar un poco llevar, no puedes victimizar a la otra persona. Ese es el punto. No puedes, porque si victimizas a la otra persona le estás quitando todo su poder. O sea, ella o él ya se está victimizando en algún punto. Entonces no puedes sumarte a eso, tienes que tomar algo neutro, tienes que entender que justamente lo que le ha pasado es necesario por algún motivo que no podemos comprender, pero que desde luego
lo podemos utilizar, todo se puede transmutar. El ser humano es alquímico, el corazón es alquímico. Entonces, todo dolor, toda situación dolorosa se puede transmutar. Y justamente eso me lo enseñó un poco la criminología. Y ver a los agresores desde un punto de vista también víctimas, porque a veces lo son, a veces no. Pero, desde luego, a veces sí. Y no lo digo por justificar, ¿no? Porque a veces siento que se puede incluso llegar a justificar acciones un poco por la situación de la persona, y no lo veo mal en ciertas ocasiones, solo que mi punto es un poco más a comprender más que a justificar. Y a veces creo que se peca un poco de justificación. La neutralidad, mencionaste algo muy importante. De ser neutro y no poner juicio. Bueno, en Vipassana, la técnica de meditación budista es justamente sentir cada parte de tu cuerpo y sensaciones agradables y desagradables siendo ecuánime. Como que la ecuanimidad también es el camino a la paz, a eliminar el sufrimiento. Sí, es así. Así que también estuviste con grafología, que como es conocer a las personas a través de su escritura, de cómo se sienten. Justo hace poco un amigo me hizo también una sesión, me parece súper interesante porque te dice cosas que sí, que son así. Sí. ¿Cómo es esto de la grafología y para qué la usaste? ¿O la usás en el coaching o es algo que...? Mira, la grafología me llegó justo cuando decidí que no quería como ser policía, ¿no? Y estaba en un momento así, o entrar en el cuerpo de seguridad y estaba en ese momento de no saber qué hago y tal. Justo me llegó la grafología y me fascinó. A ver, a mí siempre me gustó mucho escribir y de repente darme cuenta de que yo podía ver mi propia personalidad o analizarme a mí misma, que también es una cosa que me fascina y a veces peco mucho de eso. Darme cuenta de que podía hacer eso, a mí me encantó. Entonces empecé a estudiarla por eso. Mi idea era ser perito en los juzgados. Llegué a tener un solo caso cuando acabé, porque luego me mudé a Londres y luego me vine a Barcelona. Estuve muy poquito tiempo allí. Pero todo lo que estudié me gustó y la idea era eso. Fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? Una crea una cosa, luego se va moviendo, pero la grafología es fascinante, fascinante. O sea, a mí me encanta. Me intriga, ella es la segunda persona así, que me dan ganas de saber un poco más. Y esto de hacerlo igual y de que algunas actividades te pueden después no gustar, pero hacerlo igual y a ver a dónde te lleva, ¿no? Como decís, bueno, la criminología al final no es lo tuyo, pero lo hiciste, que no queda en la mente, como si algo te llama y algo te deja también. Sí, total. Eso que has hecho. Y también, bueno, ahora estás más con el coaching, que llegó a tu vida a los 20 años, me habías comentado. Sí. O sea, y desde ahí, bueno, primero uno siempre lo aplica para uno, después lo comparte, como decís, compartís cuando tenés mucha energía y cuando ya decís, esto no me lo puedo quedar yo sola, si algo te hace bien, lo tengo que compartir. Sí. Entonces, ¿cómo fue este camino del coaching? Sí. Pues mira, a mí me gusta mucho esta historia. Yo conocí el coaching la primera vez, sí, a los 20 años, más o menos, aprox, o sea que sería tipo 2012, 2013, más o menos. Y antes, ahora no lo sé porque hace mucho que no veo la tele, entonces no te lo puedo decir, pero en esa época había un programa en la televisión española que se llamaba Para Todos Lados. Y era a mí me encantaba ese programa. Es que no sé si lo siguen emitiendo, ni siquiera sé si es el mismo, ¿no? Si tiene el mismo formato, pero en aquella época hablaban de muchas cosas diferentes, llevaban muchos tipos de profesiones diferentes. A mí me encantaba, te lo prometo. Además, como tenía clase por las tardes y esto era por la mañana, pues lo podía ver. En una de estas llevaron a una coach. Yo nunca jamás en mi vida había escuchado coaching, lo que era y tal. Y yo me quedé fascinada con lo que dijo esa mujer. No me lo podía ni creer, porque yo, encantada de la psicología, muy, muy metida, ¿no? en todo este mundo de psicología, de libros, etcétera, de repente ella pues presentaba un método para desengranar la mente humana, que sí, la psicología también lo hace, pero ella me pareció como tan técnica que a mí me llamó mucho la atención, como muy al grano, y tomándolo también desde un punto de vista un poquito más filosófico, y a mí eso me gustó mucho. Porque para mí la psicología a veces se quedaba corta, en mi caso, de esa filosofía de vida, de esa
ese estudio de las emociones de una manera un poco más integral. Y yo me quedé completamente fascinada y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé a investigar. Y justo en esa época yo estaba estudiando grafología, curiosamente. Y hablando con mi profesor, porque claro, yo iba para ser perito judicial, pero estaba que no sabía si lo quería hacer, si no lo quería hacer. Y él me dijo, bueno, yo trabajo en selección de personal. Yo trabajo en una empresa en la que parte del proceso de selección es ver la letra, fíjate qué curioso, la letra de las personas con una carta de recomendación o de presentación, perdón, o lo que sea. Y él me dijo que en muchas de estas empresas había coaches. Y me quedé fascinada. Y digo, bueno, ya aparte me abrió una posibilidad que es como, bueno, estudiar recursos humanos puede ser una buena salida. A mí me empezaba mucho a interesar todo lo que tiene que ver con las empresas. Entonces, gracias a eso estudié un máster de recursos humanos, ya aquí en Barcelona, te estoy hablando, y me fui a la parte de selección de algunas empresas y en otras estuve tanto de selección como de formación. Y en todas a veces utilizaba la grafología. No era determinante, pero no quería como perder la práctica. Entonces a veces sí tenía algunas dudas con algún candidato, miraba algún escrito que tenía o una firma y me añadía información muy interesante. Y justamente en el máster fue donde yo elegí el máster de Barcelona única y exclusivamente porque había una asignatura de coaching. Solo por eso. O sea, para como veáis que muchas veces lo que hablábamos antes cuando sigues tu pasión, tu inspiración, a veces no sabes muy bien el cómo, pero de repente, me llamó la atención, digo, este. Y eso, gracias a eso acabé en Barcelona, que puede haber acabado en otra ciudad, ¿no? Pero bueno, para mí era una especie como de miguitas de pan, ¿no? Que te va dejando un poco la vida. Y ahí estudié coaching y a partir de ahí fue todo cursos, todo más mi trabajo de selección, lo compaginaba y seguía estudiando, seguía haciendo cursos, tenía sesiones, obviamente sin cobrarlas porque yo no era profesional ni mucho menos, pero cuando digo sesiones, hablando con la gente, con una persona que, te quiero contar mi situación o yo te ayudo y no sé qué, y practicaba, todo lo que aprendía lo practicaba. Claro, qué bueno esto que decís de complementar y no es blanco o negro, que Claro. a la vez cuando hay mucha gente que a veces hace lo que no le gusta y como que cierra las demás puertas y empezar a hacerlo de hobby, de estudio, pero empezar a hacerlo. Eso es. Y vos tenías claro o más claro lo que querías, pero hay muchas personas que no saben lo que quieren. ¿Qué hacer en ese momento cuando uno no sabe lo que quiere? Porque hay muchas personas que como están más en automático, que podemos estar en algún momento de la vida y que me ha pasado. Y bueno, contanos un poquito cómo salir de eso cuando uno no tiene una guía. Sí, muy bien. Pues mira, para mí hay que tener un poco de cuidado con lo que yo llamo hechizos. ¿Qué son los hechizos? Los hechizos son las frases que nos decimos a nosotros mismos y actúan como un hechizo porque nos pueden provocar ilusiones que no son ciertas. Y uno de los hechizos que a mí más daño me hizo y que veo que mucha gente de mi alrededor hace es no sé lo que quiero. Eso no es verdad, no es cierto. Sí que sabes. Prueba de ello es, ¿qué quieres, agua o zumo de naranja? Agua, vale. Sí, puedes decidir, tienes la capacidad de decidir. Entonces, simplemente el punto está en ir decidiendo de manera cotidiana en tu día a día las cosas que más te van inspirando. No tienes que revolucionar tu vida, no tienes que tirar todo por la borda y empezar de cero, no tienes que hacer nada de eso. De hecho, yo pienso que parte de la famosa crisis de mediana edad, de los 40, es porque vamos acumulando síes donde son noes y vamos acumulando noes donde eran síes. Entonces llega un momento en el que quiero explotar todo porque estoy tan llena y tan lleno de experiencias que en realidad no quería, de decisiones que en realidad no quería, etcétera, etcétera, que lo único que encuentro es romperlo todo, divorciarme, me lo invento, romper con mi trabajo, etcétera. Y no hay por qué llegar a ese punto. Si llegas, bueno, mira, pues ya está, no pasa nada, pero no hay por qué. Y eso lo podemos atajar con decisiones diarias, recordándonos que sí que sabemos lo que queremos. Tú te levantas por la mañana y hay una pregunta
muy sencilla que te puedes hacer en cada momento que se te ocurra. Es decir, ¿qué me inspira a hacer ahora mismo? ¿Qué me inspira? La palabra es inspirar porque ¿qué quiero hacer? A veces es un pelín confuso. Porque claro, a lo mejor lo que quiero es comerme una tarta, pero me va a sentar mal. Entonces, la palabra es más inspiración, es algo que sale del corazón. Es como una acción al que el corazón luego está un poquito más lleno. Entonces, tú vas preguntándote eso. Es que justo ayer tuve una sesión con una chica que además yo hago Reiki también, entonces me gusta mucho combinar coaching y Reiki porque al principio pues hay un discurso, luego hacemos el Reiki, el cuerpo se relaja y el discurso es otro, o hay como más claridad. Y justamente ella decía, es que no sé lo que quiero, no sé lo que quiero. Y para empezar le faltaba como mucho aceptar su presente. Oye, tú tienes un presente. Primero empieza por una aceptación radical de tu presente. Tengo esto, esto y esto y estoy tranquila con esto. O por lo menos estoy bien. Directamente. Puedo querer otra cosa, puedo querer más, pero aceptación radical del momento. De momento estoy bien. Y tenía claro que ella, en su caso, quería hacer algo relacionado con el baile. Vale, vamos a empezar por ahí. No tiene por qué acabar ella siendo la mejor profesora del mundo de baile. Porque lo que nos pasa con la inspiración y conseguir la vida que queremos es que queremos pasar del paso número 1 al paso número 100. Y eso es muy abrumador. Parte del problema también son las redes sociales. A mí las redes sociales me encantan, ¿vale? No tengo ningún problema con ellas. Como siempre es el uso que le demos a las cosas. Y ahora muchas veces la usamos para compararnos en vez de para inspirarnos. Y lo que vemos es que hay una persona a lo mejor que está haciendo algo que queremos, a lo mejor no lo queremos, ¿eh? Eso también hay que aprender a mirarse a uno mismo para detectar qué es lo que le inspira, porque estamos demasiado saturados de información, pero imagínate que ves algo que te inspira. Vale, esa persona que está haciendo aquello que te inspira tanto está en su paso número 100, no está en tu siguiente paso, porque a lo mejor tu siguiente paso es salir a dar un paseo, porque te inspira y te llena de ideas. No es ya tener un yate o no es ya dar la vuelta al mundo. Entonces la inspiración siempre, siempre está en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es fácil, evidente y me llena de entusiasmo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Voy a ponerte el ejemplo de cómo empecé yo a hacer los talleres. Yo empecé, de hecho te voy a dar un ejemplo concreto de uno que voy a hacer el día 14, porque toda la historia tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y sobre todo es muy, muy práctica, se ve muy fácil. A mí me encanta caminar, me encanta dar paseos por un parque concreto de Barcelona. Entonces yo iba por ahí, caminando, es decir, haciendo lo que me inspiraba en ese momento, sencillo, siguiente paso, fácil, evidente y me llena de entusiasmo. Fácil porque caminar para mí es fácil. Evidente porque para mí era evidente que quería salir a caminar, no quería estar más sentada, es evidente, no es difícil de encontrar. Y me llena de entusiasmo, bueno, porque me apetecía mucho. Caminando encontré un gimnasio que me llamó la atención, lo miré por fuera. Me encantaba porque era todo como muy de madera, tenía un color verde, que me encanta el color verde. Y se me ocurrió entrar a preguntar, ¿no? Siguiente paso, entrar a preguntar. Encuentro algo que me inspira, me llama la atención, entro a preguntar. Ese es el siguiente paso. Entré a preguntar y me dijeron, no sé, me contaron un poco, vente a probar un día si quieres. Yo la verdad no me quería apuntar a un gimnasio, pero me pareció como tan genial, me cayó también el chico que dije, venga, va, voy a probar. Siguiente paso, fui a probar. ¿Ves? Como cada paso es muy sencillo, muy fácil, pero va yendo hacia un lugar. Fui, probé y, muy bien, un amor los del gimnasio, la verdad. Y en esto que me puse a hablar con ellos y, ojo, es importante, el camino de la inspiración te enseña a no, digamos, avergonzarte de lo que haces, de ti misma. Justamente en la charla que diste hablabas de la escala de Hawking, sí. Y la vergüenza es la más baja de las vibraciones. La más baja, sí, exacto. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces? Exacto. No aceptamos la aceptación. Mencionaste cosas muy interesantes, como empezar a decir no y hacer espacio a lo que sí, como aceptar el presente, porque yo también considero que si uno no... Ay, perdón. Yo también considero que si uno no está feliz con lo que tiene, tampoco va a estar feliz con lo que no tiene.
con esto de idealizar otra situación cuando llegue hasta acá, de no compararnos. Recuerdo cuando me fui a vivir a Australia, claro, en Instagram uno pone fotos de paisajes hermosos y mis amigos, ay, pero qué bien que la estás pasando. Y yo, paren, acá hay un lado B que yo no voy a poner en las redes. Todo lo que es el desarraigo, lo que es estar lejos, lo que es aprender a trabajar en otro idioma que no es el tuyo, todo el esfuerzo, toda la tristeza de extrañar. O sea, ver las dos caras también y aceptar. Esa palabra aceptación me la quedo porque es aceptar lo que consideramos lindo, placentero y lo no placentero, porque en todos esos colores está la paz, la felicidad y eso. Sí, sí. ¿No? Totalmente. Siguiendo con esto y de dar pequeños pasitos, de no compararnos con el resultado final. Exacto. De hecho, no esperar un resultado final, aunque es medio inevitable. Hacerlo por el hecho de hacerlo y de disfrutarlo. Eso es algo que nos guste, que nos motive. Sí, totalmente, porque fíjate a dónde llegó la cosa, que cuando ya estaba acabando la sesión gratuita, hablando con el chico lo que hablábamos de la vergüenza, a mí se me ocurrió decirle, pues yo estoy buscando espacios donde hacer talleres gratuitos y además hago reiki, no sé qué. Le conté un poco. Tuve mucha resistencia a contarle porque lo primero que se me pasó por la cabeza fue, bueno, este me dirá a mí que me importa, suerte y gracias. Pero no me dijo eso. Me dijo, hay un piso de arriba. Si quieres, hay una sala grande arriba. Si quieres puedes ir a verla. Y subí a verla, es una sala gigante, fantástica. Y le planteé mi idea, le dije, sí, mira, yo ahora lo que quiero hacer esto y lo hago de manera gratuita, no sé cómo lo ves, llamo al socio, hablamos los tres. Ellos estaban encantadísimos porque hacía tiempo que estaban buscando a alguien, o bueno, más bien un extra que ofrecerle a los socios del gimnasio por encima gratis. Pero es que fue un win-win, totalmente. Y al final, todo esto, ¿cómo se materializó? Pues que el 14 voy a hacer este taller en la sala y todo empezó con un paseo. Súper, 14 de marzo. Esto va a salir quizás un poquito después, pero no siempre nada. Van a haber más. Van a haber siempre más. van a haber más y te van a haber más. Simplemente es cada que, mes. Claro, no importa tanto la fecha, lo que importa es que la historia, para que se vea, ¿no? Porque al final lo que vamos a ver en redes sociales, la persona esta que está haciendo, en este caso, un taller, o que está impartiendo una charla, o que está en un trabajo maravilloso, que está viajando, vale, pero vamos hacia atrás. Yo te he contado que todo inició por un paseo y siguiendo un poco este hilo. Es que es tirar de un hilo y no avergonzarse nunca, nunca, nunca jamás de lo que quieres, de lo que te apasiona. Yo estuve a punto de no decir nada porque tenía miedo a ser rechazada. Y fíjate a dónde ha acabado esto. Entonces, siempre en la inspiración, fíjate en el siguiente paso, que es fácil, evidente y te llena de entusiasmo. Es así de sencillo. Lo difícil son los permisos de en medio, que nos damos, quiero decir, porque no nos damos permiso a muchas cosas. Pero el camino en sí no es complicado. Si nos fijamos en el siguiente paso, si nos fijamos en el paso número 100, ya olvídate. Te vas a abrumar, te vas a agobiar, no vas a encontrar la manera de llegar y ahí es cuando pues entramos en bloqueo. Y yo he estado en bloqueo muchas veces, entonces sé lo que es. Ahí está. ¿Cómo saliste de esos bloqueos? O seguramente hay personas que nos escuchan y que sienten que tienen un bloqueo. ¿Qué te ayudó a vos a salir? Salir del bloqueo, a ver, a veces depende de dónde estemos. A veces si estamos en un momento fuerte, que no creo que estemos hablando de eso porque me refiero a la noche oscura del alma, pero eso es cuando estamos pasando, no es un bloqueo, estamos, con perdón, muy jodidos. Ahí no tenemos dudas. Pero en estos pequeños bloqueos, esto a mí fue lo que me sacó. ¿Por qué? Porque aquí actúa mucho la culpa. Cuando estamos bloqueados, lo que actúa es la culpa. Porque estoy bloqueada y de repente no siento el merecimiento de moverme hacia donde quiero. Porque a lo mejor mi pasión en ese momento es eso, dar un paseo o ponerme a dibujar o ponerme a escribir, pero ahí de repente va a aparecer la culpa. Los tres pilares del infierno que yo les digo son miedo, culpa y vergüenza. Son esos tres. Esos tres. Y miedo, ahora vamos a hablar del tema porque está ahí. Porque es bueno en todo caso, es buena señal, pero sobre todo la culpa y la vergüenza. Al final piensa que la culpa es un castigo. ¿Por qué? Porque en tu mente de repente hay un juicio, por lo que sea, y hay un juez, y hay un fiscal, y hay un abogado, y estás tú.
y de repente se ha dictaminado culpable. Por eso sientes culpa y por eso hay un castigo. Yo de repente digo, vale, pues a mí lo que me inspira es hoy moverme o es ponerme a cocinar, aunque no tenga sentido ninguno para lo que es mi mente, no sea productivo, vamos a decir. Pero me lo niego. Vale, porque ahí lo que me estoy dando es un castigo. Porque no estoy permitiendo, o sea, soy una presa en mi propia jaula, porque no me estoy dejando la libertad de hacer lo que deseo. Ahí es cuando tenemos que ver, vale, a lo mejor soy un reo en mi propia mente, porque no me estoy dejando hacer lo que de verdad quiero. Entonces el bloqueo, para salir del bloqueo, a mí me sirvió mucho una cosa muy curiosa que es pedir perdón, que es una historia muy bonita, si la quieres escuchar. La quiero escuchar. Pues esto fue en Milán, en el 2025, fui con mi pareja y entramos en una iglesia, justo la iglesia que está al lado de la Última Cena de Da Vinci, divina. Entramos y, bueno, muy bonita viéndola, y yo me senté en la parte de rezos. Y a mi diagonal había un hombre que estaba rezando de una manera muy concentrada, muy concentrada. Estaba pidiendo, yo no le escuché bien, pero solo le escuché una palabra que era perdóname, en italiano, ¿no? Estaba todo el rato perdóname, luego no lo entendía, pero eso sí que lo llegué a entender. Y me dio le sentí como tan afligido que lo único que se me ocurrió fue ponerme a rezar por él. Digo yo, bueno, ya que estoy aquí, pues me voy a poner a rezar y voy a pedir, pues, que sea lo que haya hecho, pues que salga lo mejor posible, ¿no? Y a partir de esa experiencia, cuando volví a Barcelona, no me sacaba ese hombre de la cabeza y dije, ostras, pues a lo mejor yo tengo que pedir perdón por cosas y no lo sé. Voy a hacerlo. Y me puse a... Yo soy más de meditar, no tanto de rezar. Para mí fue algo novedoso, vamos a decirlo así. Pero lo hice porque me lo pedía mucho la inspiración. Y me puse a rezar y empecé a pedir perdón y al principio era como, bueno, lo siento. Y me empezaron a venir cosas a la mente. Y empecé, lo siento por tal, lo siento por cual. Y empezaron a venir, pero como en cascada, mogollón de cosas por las que yo me sentía muy culpable y no lo sabía. No lo sabía hasta que me puse a pedir perdón. Y a partir de ahí yo sentí que se desbloquearon cosas. Pero claro, si yo me siento tan culpable, pues parte de mi castigo seguramente sea este bloqueo, este sentirme encerrada, ¿no? Me estoy creando mi misma jaula. Y que también tiene que ver con el merecimiento, ¿no? Porque claro, cuando uno se siente culpable, no se siente merecedora, y más allá de las acciones y las oportunidades que se te presenten, que es lo más loco, las dejas pasar porque no te sentís merecedora. Y con esto que mencionas me haces acordar al Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana. Por favor, perdóname, lo siento, te amo, gracias. Que yo también la he practicado, que a veces hay alguna situación o alguna persona que puede estar en conflicto con uno mismo, y mentalmente también es cerrar los ojos y repetir esas 4 afirmaciones, porque el otro y yo somos lo mismo, y al final pedir perdón, dar perdón o perdonarme a mí es lo mismo. Entonces, el perdón es la llave. Sí. Es la llave. Total. Y fíjate cómo llegó. No tuve que ir a un curso. No. Cuando digo ir a un curso, digo, no tuve que pensar en cómo llegar al desbloqueo. Simplemente me gustó la iglesia, senté, me inspiré, Es que es todo así. Todo así, como Funciona conocerte así. a vos. Yo estaba con mi amiga Giovanna, que va a salir un episodio con ella también, y fuimos a 3 Caminos, que no conocía ese café, y vimos, entramos, me pareció súper lindo. Era un sábado, miro así la grilla de actividades muy interesantes, y al otro día había una charla con vos, con una coach, tomando un cafecito rico. ¿Qué más? O sea, en Barcelona, listo, voy. Y a veces digo, bueno, pero hago esto o hago lo otro, voy, ver gente desconocida, porque también una vez está como en la cómoda, me quedo leyendo, me voy con mi amiga. No, voy a ir a ver gente desconocida, a ver, y bueno, y ahí te conocí, mira. Y también una cosa lleva a la otra, caminando sin saber a dónde ir, entramos al café y acá estamos. Y aquí estamos. Así que qué lindo confiar en lo que sentís en ese instante, en estar presente al final, que cuesta también, porque yo también estoy en ayer, en mañana, pero cuando uno está, está todo.
Sí, sí. No, Está es que todo servido para ir a donde tenemos que ir, para seguir el corazón. sí, Y es se te van mágico. presentando cosas y todo. Y me quedé con una pregunta justamente que, a ver, todo está conectado, pero del síndrome de la impostora, hablando de merecimiento, de emprender y de todo. Algo práctico, ya nos quedamos con una herramienta práctica, esto del perdón, que ya las personas lo podemos hacer después de terminar esto, mañana, Sí. a la mañana, de ver. Pero también, contame un poquito más del síndrome de la impostora, si alguna vez lo tuviste, si seguramente tus clientes lo tienen, cómo vencerlo, que, bueno, la acción supongo, pero ¿qué nos puedes decir? Sí, pues el síndrome de... Sí, por supuesto, el síndrome de la impostora, del impostor, es un clásico. Es un clásico. Tal y como yo lo percibo, es precisamente por querer estar en el paso número 10 en vez de en el siguiente paso. Es por eso. Hay una cosa que a mí se me quedó grabada de una vez cuando lo pensé, que es: las personas que vienen a ti es porque estás preparada para ellos. Y eso es así. Todo lo que te viene es porque tú estás preparada para ello. Si te viene un cliente que te parece un mundo, si te vino es por algo. Tú estás preparada. Puede que no sea a lo mejor el resultado que tú tienes en mente o que incluso salga mal, pero eso no tiene por qué ser una mala noticia, porque se aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos. Sea como sea, tú estás preparado y preparada para todo lo que estás viviendo en el presente, porque si no, no te viene. Entonces, el síndrome del impostor básicamente es pensar que Dios se está equivocando, enviándote lo que te está enviando. Es Dios o el universo o, por supuesto, lo que tú consideres. Básicamente es nuestro ego en guerra con nuestro ser. Eso es. Porque es nuestra mente que nos miente un montón de veces. Eso es. Sí, sí. Por ejemplo, yo obviamente estoy mucho más preparada ahora que hace un año. Pero hace un año yo estaba preparada para las personas que tuve hace un año. Y ahora tengo personas diferentes, más complejas o con cosas, o se llega a los resultados más rápido también. Pero claro, eso tuvo un camino. Pero siempre, siempre, todo lo que te viene, incluido desgracias y bendiciones, que a veces rechazamos más las bendiciones que las desgracias, ojo. Estamos más preparados para las desgracias que para las bendiciones mentalmente, pero por toda esa culpa, ¿no? Porque consideramos que nos las merecemos, las desgracias, porque es el justo castigo a lo que sea que creamos que hemos hecho, y vienen las bendiciones y no las queremos aceptar. O sea, es una locura. Pero sí, el síndrome de impostor es pensar que Dios se está equivocando al enviarte lo que sea que te está enviando. Qué lindo eso que decís. ¿Y tenés alguna práctica? Bueno, recién mencionaste que sos más de meditar que de rezar. ¿Prácticas para aumentar tu claridad, para prácticas de bienestar, de salud? Sí, sí, sí. Bueno, a raíz de eso ahora rezo un montón. O sea que fíjate cómo ha acabado la cosa. Que al final rezar también es una forma de meditar. No sé, Jesús se iba cuántas horas, sí. Ayuno, meditación. Total. Mira. Sí, 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 no, totalmente. Aparte rezar, claro, es que todas las herramientas te llevan a diferentes lugares. Para mí, prueba todas, y la que más te inspire en cada momento la haces. Mira, justo hablaba de esto yo en mi capítulo anterior, que me parece que se tiene un poco un error, o se tiene una mala consideración lo que es ser escéptico. Yo me considero una persona muy, muy escéptica, mucho. Pero justo lo hablaba con un amigo que es una persona que no le interesa probar muchas cosas, ¿no? Está como siempre en su zona de confort y no quiere probar porque él dice que es escéptico, y tuvimos ahí un debate. Lo que yo defendía era que la persona escéptica es la persona que no acepta una verdad como absoluta a la primera de cambio hasta que la experimenta, pero se mueve para experimentarlo. Por eso es una persona escéptica. No me lo creo, o estoy neutral, lo experimento y a raíz de mi experiencia saco una conclusión, pero una conclusión que bebe de lo que yo he hecho, no una conclusión que me ha llegado por otra persona, porque también creo que ahora estamos muy llenos de información y de conclusiones que no son nuestras. Las conclusiones que tú tienes son conclusiones, las tuyas verdaderas me refiero,
Son las conclusiones a las que llegas por experimentación propia. Son las únicas que son las tuyas de verdad. Las únicas. El resto son, bueno, opiniones de otros, bombardeo, no sé qué, pero no viven de tu experiencia. Total, entonces, hay tanta información y tanta información también contradictoria y que no está mal porque a algunas personas les hace bien esto, a otras les hace bien lo otro y lo importante de escucharse. De ahí soy mi guía, que vos sos tu guía y que cada ser humano es su guía. Lo único que podemos hacer es compartirnos, pero ya no podemos ni cambiar la forma de pensar del otro porque el otro la va a cambiar solo y que bien que sea así, que sea responsable de escucharse y si quiere hacer otra versión, bueno, lo hará por su cuenta y que resuene con él, con ella. Sí. Y me preguntabas, mira, una herramienta, porque no quiero que se me olvide. Mira, te voy a contar una herramienta que yo hice y para mí es la mejor, claro, pero ¿por qué? Porque bebió de mi experiencia. La hice con 8 años. ¿Herramienta de qué, perdón? ¿De cuál es el que te pregunté? Sí, me preguntaste herramienta de bienestar. Eso, porque también era el síndrome del impostor, cómo salir, pero bueno, vamos con eso también. Vale, pues yo con 8 años, o 6, 7, la verdad es que no te sé decir la fecha exacta, pero yo, bueno, hubo un momento de mi vida en el que estaba muy triste. Estaban pasando muchas cosas. Y yo encontré un consuelo absoluto en rezarme a mí misma. Fíjate, claro, yo iba a un colegio y tenía religión. Entonces, pues me hablaban obviamente de Jesús, de Dios, pero por lo que sea a mí me quedaban un poco lejos esas figuras. Ahora me he encariñado mucho con ellas, ¿no? Pero en ese momento, para yo de niña me quedaban lejos. Entonces, lo único que se me ocurrió, dije, bueno, voy a hacer lo que me dice la profe de religión y voy a rezar. Y cuando rezaba, me rezaba a mí misma del futuro. Wow, ya tenías esa sabiduría que... Bueno, los niños yo creo los niños, que tienen sí, todo. Lo vamos perdiendo. Sí, pero rezaba a mí misma del futuro. Decía, Andrea, el futuro, venme a ver, le pedía. Ya ejercicios de coaching desde los 8 años te coacheabas. Total, venme a ver, dime que todo va a ir bien, dime que vamos a salir de esta, no sé qué. Y luego yo soñaba que me venía a visitar. Obviamente yo en regresiones y meditaciones que hice me fui a ver todas las veces posible. Y yo creo mucho en que estamos viviendo realidades simultáneas todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de mí que dice, sí, está convencida de que yo me fui a ver. Pero esa herramienta es muy poderosa. De hecho, hay una técnica, podéis hacerlo solos, si os guían mejor, pero no hay ningún problema, probadlo. Pones 2 sillas, una delante de la otra, entonces la silla vacía es tu versión a la que quieres llegar. Tu versión que, pues a lo mejor más valiente, que tiene lo que quieres, que se toma la vida como tú te gustaría. Entonces es como que la llamas de alguna forma, dices, por favor que se siente aquí mi versión que tiene esto, esto y aquello, o que se siente así, así, así. Y entonces tú le haces preguntas. Te imaginas que estáis sentada delante tuya y le haces preguntas, pero preguntas tipo, ¿qué tuvimos que soltar para llegar ahí? Preguntas complejas. ¿Qué tuvimos que soltar? ¿A qué tuvimos que decir que no? ¿Qué tuvimos que hacer? Y cuando ya le has hecho las preguntas, te cambias la silla y te las respondes con lo que te venga. Y eso es muy, muy potente. Muy potente. Y me haces acordar a, bueno, por un lado las constelaciones familiares, que también es constelar con uno mismo, y también a un ejercicio que he hecho en teatro con mi profe Gaspar, que es psicólogo gestal, y nos hacía hablar con nuestro personaje, porque también vienen miedos al actuar. O sea, el teatro es increíble también, una herramienta de autoconocimiento maravillosa. Y los ejercicios también para los solos y dúos era eso, era hablar con nuestro personaje y nos hablaba el personaje. A veces uno tiene un bloqueo creativo y es loco como eso que decís. O sea, en todos los ámbitos, así que... Sí, total. Maravilloso. André, yo me quedaría horas hablando con vos. Yo también, fréname tú. Pero no, me encantaría que me cuentes algo que yo no te haya preguntado, que quieras compartir, algo que sirva a quienes nos están escuchando. Tenemos muchas emprendedoras escuchándonos. Buenísimo. Pues para las emprendedoras... Vamos a volver un poco al síndrome de impostor, porque yo era así, cuando no me da una herramienta concreta me vuelvo un poco loca, pero sí, vamos a tocar el síndrome de impostor, vamos a tocar la herramienta del miedo. Lo que hablábamos antes de, vale, miedo, culpa y vergüenza, el miedo es un poco especial. Todos los emprendedores tenemos miedo.
Todos tenemos miedo, pero los emprendedores especialmente. Entonces, justamente la sesión que te contaba de ayer, esta chica quería hacer algo con el baile, ¿no? Fuera lo que fuera, pero tenía mucho miedo a hacer cualquier cosa. Entonces ella realmente lo que quería es, ya, pero tengo miedo. A todo lo que yo le decía, ella me contestaba, ya, pero tengo miedo, ya, pero tengo miedo. Y es como, ya, no se va a ir. Asúmelo. Porque ella lo que pretendía es, ¿cómo hago para no tenerlo? El que esté ahí es bueno, es una buena señal. Cuando nosotros nos expandimos utilizando nuestra pasión, lo que estamos haciendo en realidad es matar versiones antiguas nuestras. Todo el tiempo. Tú cada vez que te expandes hay una parte de ti que muere. Hay una versión de ti que muere. ¿Cuál? La que no tiene esa expansión. Porque tú estás como saltando cuando te expandes a diferentes realidades. Cuando estás saltando a diferentes realidades, vas soltando identidades viejas y estás todo el rato, nueva identidad, nueva identidad, nueva identidad. El miedo, al final, todos los miedos que tú puedas tener se reducen al miedo a la muerte. Todos. Las creencias limitantes todas se reducen al miedo y el miedo todo se acaba reduciendo al miedo a la muerte. Entonces, cuando tú tienes miedo de expandirte, solo es que sabes que hay una parte de ti que se va a morir. Por eso tienes miedo. Claro, porque no nos da miedo ir a la oficina quizás, pero sí nos da miedo dar una clase de yoga con gente nueva o entrar, sí. Exacto. Es ahí donde hay un poquito de miedito, es wow, estoy dejando esto y estoy yendo por lo que mi alma pide. Eso es. Y siempre que eso, pues hacemos algo nuevo, hay una parte, una versión nuestra que muere, que es esa versión que no tenía esa expansión. Entonces, ese miedo es bueno. Es bueno. Si tú estás siguiendo una inspiración y tienes un poco de miedo, es que tú sabes que hay una parte de ti que va a morir. Entonces, ve por ahí. Y no pretendas que el miedo desaparezca porque no va a desaparecer porque es tu brújula, te está diciendo vamos por aquí. Y además, lo que tú acabas de decir es muy bueno porque no nos da miedo ir a la oficina y hacernos una clase de lo que sea así, porque tú no te conoces siendo, en este ejemplo, instructora de yoga. Claro, cuando uno está empezando pasa mucho. Claro, no conoces esa versión de ti. Es decir, esa versión de ti es desconocida y tenemos miedo a lo desconocido. Pero la clave está aquí. En lo desconocido, lo único que hay es más de ti. Lo único. Entonces, ya que estamos acabando, me gusta como las cosas circulares, lo ligo con lo primero que me preguntaste de quién era yo o de qué es lo que me gusta. Y es conocerme. Y eso es lo que nos gusta en realidad a todos, conocer diferentes versiones nuestras. Entonces tenemos que ir a lo desconocido todo el tiempo, porque en lo desconocido solo hay más de ti, más versiones de ti. Una versión que no conocías, una versión que se envalentona, una versión que tiene miedo, una versión que tiene que pedir perdón, una versión que es completamente inspiradora, una versión todo el tiempo. Y así expansión, expansión, expansión. Y es eso, ir a lo desconocido ¿para qué? Para encontrarnos. Es que vinimos a conocernos, dicen que somos pedacitos de Dios o del origen queriendo conocerse. Eso es. ¿No? Sí. Y no quiero terminar, te voy a preguntar qué es el éxito para vos. ¡Buah! Conocerse. Ahí está, quedamos con conocernos. Bueno, no sé si vamos a llegar a conocernos nunca en esta vida, pero por lo menos buscarnos. Nunca, nunca, nunca jamás dejar de buscarnos. Ese para mí sería el éxito. No tener miedo nunca a lo que hay en nosotros mismos, a lo que hay. Eso es el éxito, sí, definitivamente. Gracias, André. Un placer. A ti. Muchas gracias. A ti.